exagerada higiene y exagerada desinfección de los espacios eh, pudiese ser beneficioso para alejar gérmenes, pero en definitiva todo extremo es malo, es decir, también se necesita que el ser humano tenga contacto con gérmenes. De hecho, en nuestro cuerpo viven muchos microbios, muchos de ellos beneficiosos, por supuesto, eh, y por lo tanto también cumplen funciones. Y el hecho de tener un sistema inmune que nos defiende de ellos, así como esta microbiota que tenemos sobre nosotros que también nos defiende muchas veces de estos agentes patógenos, hace que los niños, por ejemplo, vayan reforzando su sistema inmune, vayan, ¿cierto? Eh, eh, no solamente conociendo su entorno, sino que además generando las defensas necesarias para su vida más adulta, ¿cierto? Su vida adulta, su vida mayor. De tal manera de que ciertamente los estudios dicen que el contacto con los microbios tendría también un efecto positivo en el desarrollo. ¿M? Claramente hay organismos, por supuesto, que son peligrosos y por lo tanto ahí no se recomienda, por supuesto, la exposición, ni mucho menos, como en este caso del coronavirus, de la COVID-19. Pero en definitiva, en definitiva, se necesita que el ser humano tenga contacto con microbios. En el planeta nadie vive aislado unos de otros, todos vivimos en comunicación. Y por lo tanto, eso hay que entenderlo para poder, en definitiva, relacionarnos con las comunidades de seres vivos que están, que influyen en nosotros. Bueno, vamos a partir con eso. Yo en la plataforma Moodle, ¿cierto? Va a ser la manera en cómo también nos vamos a estar comunicando, en el sentido de que ahí van a ir quedando las introducciones, ¿cierto? Las actividades, todo lo que estemos tratando en este tiempo también va a tener su reflejo ahí, ¿ya? Las clases que yo grabe acá mediante la Zoom, si pesan, bueno, si pesan más de 50 megas, tendré que subirlas a un sitio online para comprimirlas y después subirla a la Moodle porque no soporta más de 50 megas como archivos. Y lo dejaré ahí disponible para que ustedes puedan también revisarlo nuevamente por alguna duda. Ahí van a estar las mismas actividades que vamos a estar revisando en este tiempo, ¿cierto? Y todo aquel complemento relacionado con lo que estamos viendo, ¿ya? Con la materia que estamos tratando, con, ¿cierto? Las actividades que estamos realizando, las herramientas virtuales que vamos a utilizar, simulaciones, videos, etcétera. Porque en definitiva, los laboratorios que vamos a realizar este semestre, producto de esta comunicación virtual, va a ser mediante, por supuesto, la plataforma y de lo que nos ofrezca la Internet, ¿cierto? Esta interacción que vamos a poder tener a manera de seminario, a manera de mesa redonda, ¿cierto? A manera de discusión, ¿no? También en algunos momentos yo les entregaré información, les explicaré, les mostraré simulaciones, les mostraré herramientas virtuales, etcétera. Y por lo tanto, de esa manera vamos a ir abordando todos los temas que tenemos. Y el primero va a ser este. Vamos a empezar por el lavado de manos, vamos a pasar lento, ¿cierto? Pero desde el punto de vista microbiológico, como yo les indico, más que el lavado propiamente tal, que el jabón, que la mano, que la acción, etcétera, viendo el tema de la microbiología, ¿cierto? En de lo que puede decir la microbiología respecto de las manos. ¿M? Posteriormente, entraremos a la parte citológica que, no, que dice relación con las tinciones, ¿ya? Las tinciones son procedimientos de laboratorio que permiten teñir células, ¿cierto? Darle mejor contraste para la observación. Eso es una acción, una habilidad, ¿cierto? Que por supuesto se obtiene mediante el trabajo en laboratorio, pero que finalmente en la práctica siempre se olvida al poco tiempo. Lo importante de las tinciones es básicamente em, poder comprender qué función cumplen en lo específico, para qué sirven, por supuesto, y cuáles son entonces los alcances de esto, no solamente en la observación, sino que además en las implicancias biológicas de esto. Existe una tinción, como bien dice acá, la tinción de Gram, que es la tinción más importante que hay en microbiología y una de las más importantes en general en microscopía. La tinción de Gram no solamente permite darle un mejor contraste a una muestra microbiana, particularmente bacteriana, también permite conocer aspectos destacados de las especies cuáles son teñidas.
es decir, nos entrega información respecto de la conformación de las envolturas y por supuesto esto tiene implicancias biológicas. Por lo tanto, la tinción no solamente le va a dar un color, sino que además ese color va a ser producto de una respuesta a el tipo de envoltura y eso a su vez tiene implicancias biológicas. De ello depende incluso el tipo de envoltura hasta el tipo de antibiótico que se use para poder controlar ese germen, por decirles algo. La tinción de Gram se aplica en la actualidad en laboratorios clínicos, en laboratorios de rutina, en los cuales uno se va a hacer exámenes, Papa Nicolau, por ejemplo, raspados bucales, de garganta y otros, se les aplica la tinción de Gram regularmente para poder ver qué microbios tiene y, por supuesto, para poder establecer la naturaleza de esos microbios. Y esa tinción de Gram la veremos, ¿cierto?, posterior al tema que yo antes les indicaba. Y posteriormente otras tinciones para ver algunas características facultativas de los microbios. La producción de esporas, por ejemplo, la producción de cápsulas. No todos los organismos tienen ese tipo de estructura. Y por lo tanto, eh, es importante saber muchas veces si la tienen o no. Vamos a ver por qué. Porque una cosa es que la tenga y otra es qué significa. Entonces, el foco va a estar dado básicamente en esas implicancias, con la herramienta, por decirlo así, con el método, qué información nos permite a nosotros establecer, ¿cierto? Y conocer de la especie. Y eso finalmente ponerlo en valor, sabiendo entonces, como yo les digo, las implicancias que eso puede tener para nosotros, para la célula, para el organismo o para el microbio probablemente tal. ¿Mm? Dependiendo de las estructuras que pueda tener, dependiendo del tipo de pared incluso que tiene, eh, también implica el lugar donde puede incluso vivir. Por ejemplo, en nuestra piel es común encontrar bacterias, por ejemplo, de un tipo de respuesta, Gram, y en los intestinos, por ejemplo, encontrar bacterias de otro tipo de respuesta, Gram. Es normal eso. O sea que eso también implica propiedades adaptativas del organismo. Bueno, posteriormente vamos a pasar, saliendo de esto, digamos, de lo que es la citología y el tema de la microbiología del lavado de manos, vamos a pasar a la segunda temática, que dice relación con demostración de la presencia de los microbios y diversidad microbiana en la naturaleza. Y aquí vamos a, ¿cierto?, conversar respecto de lo que es la columna de Winogradsky. Sergei Winogradsky, un microbiólogo ruso que vivió, bueno, como 103 o 104 años, no recuerdo bien, pero vivió bastantes años, durante el 1850, el 1950 aprox. Se codeó con los grandes de la microbiología como Louis Pasteur, Robert Koch eh, y otros, digamos. Él implementó un ensayo simple de un recipiente, ¿cierto? Una columna de vidrio, ¿no? En la actualidad se hacen de plástico, puede ser de botella y otras cosas, una probeta eventualmente también, donde uno puede en el interior dejar dispuesto suelo, ¿cierto? Sedimentos con agua de un lugar donde se obtienen esas muestras y establecer, digamos, en esa columna en definitiva, ¿cierto? Por gravedad, ¿no? Distintas consistencias en su interior, y con lo cual también, por supuesto, vienen presencias microbianas, las cuales se redistribuyen dentro de la columna, ¿cierto? La parte de arriba va a haber una parte más aerobia, en el centro una parte microaerófila y hacia abajo una parte más anaerobia, y los microbios se distribuyen dentro de ella. Y dan cuenta de eso, es decir, se pueden detectar mediante las coloraciones que se toman, ¿cierto? Mediante el aspecto que toma la columna, y por lo tanto ahí uno puede denotar cómo se van distribuyendo los microorganismos. Se sabe que hacia arriba están los aerobios, hacia abajo están los anaerobios, y dentro de los anaerobios hay ciertos tipos particulares. Por lo tanto, de ese tipo de cosas vamos a hablar. ¿Qué significa ser aerobio? ¿Qué significa ser anaerobio? Y cómo esto se ve expresado en la columna de Winogradsky. Y eso qué tipo de, ¿cierto?, de significado tiene para nosotros. ¿Ya? Eso después se puede incluso, se implementa generalmente en los laboratorios, hasta en los colegios, también es fácil de hacerlo, no es nada complicado. Lo importante es obtener una muestra de un humedal o de algún lugar donde podamos encontrar sedimentos, ¿cierto? Y agua. Bueno, a partir de este tema en adelante ya vamos a tener exposiciones, mientras que durante el primer tema
básicamente en esas sesiones, porque son varias en realidad, no tenemos evaluaciones sumativas, sino más bien va a ser una cosa formal, ¿ya? Más bien evaluaciones formativas, por decirlo así, mediante las preguntas que yo le puedo hacer, las respuestas que ustedes me puedan dar. Es decir, yo voy a ir constatando cómo vamos creciendo en el conocimiento. Pero sí, a partir del tema 2 ya tendremos evaluación. ¿M? Después, al final de hablar de los temas, voy a hablar de cómo vamos a hacer las evaluaciones, cómo serán, qué naturaleza tienen. Bueno, entonces tendremos una primera nota acá durante esta temática que dice relación con, entonces, microbios ambientales. Vamos a pasar posteriormente al tema 3 que dice efecto de los antibióticos en la proliferación bacteriana. Vamos a hablar el uso de antibióticos, los antibiogramas, ¿ya? La microbiología médica en el laboratorio, el antibiograma. Los antibiogramas son ensayos de laboratorio, de los cuales hay herramientas virtuales bastante buenas, en general, para poder ver este tema. em, y nos va a permitir, en definitiva, no solamente establecer el efecto que puede tener un antibiótico sobre una célula microbiana, sino que también, eventualmente, eh, cómo se obtienen o cómo se evalúa, cómo se mide eso. ¿Ya? El fin del laboratorio de este taller es que podamos eh, eh, analizar esta técnica, podamos compararlo, ¿cierto? Y hablar un poco de los antibióticos. ¿M? Eh, Esta clase, ¿cierto? Esta temática va a tener también una evaluación posteriormente eh, expositiva. Va a haber una oral. Ahora, las exposiciones, por supuesto, van a ser grupales, no individuales, por si acaso. Y por último, el último tema será la actividad microbiana, ¿cierto? En el ambiente, los microbios en nuestro entorno inmediato, en el agua, en el suelo y en general en el aire. La microbiología ambiental, ¿cómo se hacen los recuentos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se estiman los microbios a nuestro alrededor? Acá, ¿cierto? Tendremos que abordar esta importante temática que, en definitiva, dice relación con la influencia que pueden tener muchos microbios de nuestro ambiente inmediato, ¿ya? Ciertamente muchos de ellos influyen, muchos de ellos se trasladan por las corrientes de aire, muchos de ellos, ¿cierto?, están presentes en el agua, en el aire y cumplen funciones importantes en ellos. O sea, hay que dejar en claro aquí, en definitiva y en lo medular, que los microorganismos no son perjudiciales todos en su conjunto, ¿ya? Existe un porcentaje menor, algunos dicen 3% de la literatura, otros hablan del 1%, que son perjudiciales para el ser humano, que pueden ser patógenos, que pueden ser infecciosos, ¿cierto? Y cuando me refiero a patógenos, me refiero a microbios que son capaces de generar infecciones, que pueden progresar eventualmente a enfermedades, algunas de ellas, sino que me refiero a que, ¿cierto? Hay organismos que son positivos para nosotros, que influyen en nuestra biología incluso. Ningún organismo del planeta vive aislado de otro. Nosotros tenemos organismos en nosotros que nos ayudan a digerir alimentos que no podemos digerir, que nos ayudan a defendernos de organismos los cuales no tenemos defensas previas a veces, eh, que también eventualmente eh, 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 son comensales, son mutualistas, ¿cierto? O establecen relaciones mutualísticas. En fin, pero sí hay un porcentaje que hace bastante ruido, sobre todo en hospitales, ¿cierto? En clínicas, ¿no? Y en lugares que tienen que ver con el tema de la salud. Y por lo tanto, estos organismos nos han tenido de cabeza el último tiempo. ¿M? El virus, el SARS-CoV-2 del coronavirus, o uno de los tantos coronavirus que hay, en realidad son varios coronavirus, no recuerdo bien el número exacto, pero no son menos de 7 en general, y este es uno de tantos. Eh, este virus tiene tiene la capacidad, ¿cierto?, de enfermarnos, de dañar nuestros tejidos respiratorios, y por lo tanto comprometer nuestro sistema, básicamente el epitelio pulmonar, y posteriormente, pues, por supuesto, la respiración, pero también estaría aparentemente involucrado en cuadros lejanos a este, digamos, es decir, también podría estar atacando tejido del sistema nervioso,
y otras partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, se desconoce a ciencia cierta su potencial completo. Lo que sí se sabe es que hay personas que han manifestado síntomas, por supuesto, que han ido más allá que la mera, ¿cierto?, síndrome del respiratorio agudo severo. Eso significa el SARS. De ahí el nombre del virus, SARS-CoV-2, que significa, bueno, lo que yo les mencioné recién, coronavirus 2, ¿ya? Que es la siguiente cepa del coronavirus 1 que atacó hace años atrás, hace una década atrás, en zonas de Europa y Medio Oriente. ¿Ya? Pero fue menos peligroso, no produjo una pandemia, pero sí una epidemia en varias partes. Cuando uno habla de pandemia se refiere a una infección o una epidemia global. En cambio, cuando uno habla de una epidemia seca, solamente se refiere a países en un continente o algunos países en continentes cercanos. Pero cuando uno habla de pandemia, la cosa ya es global. Es en todos los continentes. Y si no en todos los países, en varios países. Bueno, pero los virus no son organismos propiamente tales, ni no son, digamos, considerados seres vivos. Ustedes probablemente eso lo vean después con Claudia en teoría, ¿ya? Em, Son un tipo de agente biológico, son entidades biológicas más bien, que manifiestan propiedades de seres vivos o como un ser vivo solamente cuando está atacando una célula, infectándola. Es decir, necesita entrar a una célula, necesita entregar su material genético para que la célula haga el trabajo de reproducirlo, ¿cierto? Multiplicarlo, y después para poder salir de la célula tiene que destruirla. Por lo tanto, cuando se acumula, entra un coronavirus y de la célula pueden salir de 100 a 1000, imagínense. ¿Cómo salen prácticamente 100 o 1000 de una célula? Tienen que destruirla finalmente. O sea, es como las películas, ¿cierto? Es como el huésped maldito, digamos. Entra y tiene, como el alien, digamos. Tiene que entrar, pero tiene que finalmente matar a los pederos. Mata una célula. Un virus puede matar, ¿cierto? Que ingresa a una célula puede matarla finalmente, cuando salgan los viriones, digamos, descendientes. Pero si eso le sumamos que pueden ser miles, millones que están haciendo lo mismo, entonces pueden arrasar con un tejido. Y si ese tejido nos permite respirar, imagínense el resto del cuento. Bueno, todos los virus hacen lo mismo en realidad. ¿A qué me refiero con lo mismo? Algunos lo harán en el epitelio respiratorio, otros lo harán en los órganos sexuales, otros lo harán, ¿cierto?, en el sistema inmune, como el VIH, ¿cierto? Todos los virus hacen lo mismo, lo que cambia es la célula que ataca, pero todos hacen exactamente lo mismo en términos globales. Bueno, en definitiva, entonces, estos serán los temas y este último tema, la actividad microbiana en el ambiente, tendrá también una exposición, una nota por exposición. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de los recuentos aerobios mesófilos, ¿cierto? Del número más probable, ¿cierto? La detección de microbios en el agua, la calidad sanitaria del agua, etcétera. ¿Mm? Espero yo que sea bastante enriquecedor poder tratar este tema. Bueno, veamos ahora, voy a quitar esto, perdón, voy a quitarlo y voy a proyectar un cronograma, no, no lo tengo ahí, con fechas. Fíjense acá. En esta imagen, la están viendo, ¿verdad, Javiera? Sí, ¿Alguien me puede sí, se indicar? ve. Ya, gracias, vale. En esta tabla que ustedes pueden ver acá, está considerado una semana incluso que ustedes pueden ver en blanco ahí, acá, acá. Se supone que debemos de tener clases y debemos de tener una semana sin clases cada cierto tiempo. Se nos ha dicho que son 4 clases y una sin clase, ¿ya? Lo cual no significa que todos estemos en nada, sino que probablemente todos vamos a estar haciendo algo, pero no vamos a tener clases. Eh, Pero en definitiva es lo que yo sé hasta el momento. No sé, quedaron de precisar esa información. A lo mejor son 3 por 1, pero me parece que son 4 por 1, que esa es la información oficial que nos dieron un poco antes de el receso de Fiestas Patrias. Si eso se cumple, entonces esta sería la fecha. Si no, bueno, habrá que reacomodar entonces
las actividades y las fechas. Ya. Aquí, si ustedes pueden ver, hoy estamos acá, martes 22 de septiembre, no, hoy día es miércoles 23, bueno, que lo mostré ayer, ya tendré que cambiarla para ustedes el día, ¿no? Se entiende que es, para todos sería miércoles 23, miércoles 30, miércoles 7, voy a tener que cambiar ese detalle, se me olvidó, se me fue. Se me olvidó que no están los dos grupos el mismo día. Em, y por lo tanto, en ese sentido, entonces estamos acá, miércoles 23 de septiembre. Yo después esto le voy a ajustar la fecha y lo voy a subir a la plataforma. Así que va a estar disponible para ustedes en la móvil. Y estamos en la introducción, ¿cierto? En la presentación de rigor de la asignatura, ¿cierto? De las actividades y por supuesto vamos a hablar posteriormente de las evaluaciones. Y los distintos temas, por supuesto, y cómo se ensamblan estos a lo largo del semestre, cómo se articulan, digamos, uno tras otro. ¿Mm? Bueno, como yo les decía, vamos a acudir a sitios como el MSU, el sitio web de la Michigan State University, de la Universidad de Michigan. ¿Ya? Vamos a acudir también, por ejemplo, a sitios como AMRITA, ¿cierto? La Fundación AMRITA de la India, ¿cierto? Cuyo lema es Universalizando la Ciencia, donde hay simulaciones, experimentos, hay varias cosas, podemos acudir aquí, ahí para alguna cosa también. Simulaciones disponibles por aquí y por allá, ¿cierto? En definitiva, y por supuesto, algún documento que podamos apoyar las actividades acotado, preciso, conciso, por supuesto, no unas cosas kilométricas extensas, porque no tiene sentido que nos agobiemos, digamos, con información, sino que la idea es que seamos precisos y concisos con las especies que estamos trabajando, con las técnicas que vamos a estar analizando, por supuesto, respecto de su sentido, ¿cierto? Su forma y sus alcances. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Yo esas herramientas virtuales y todos esos sitios los voy a ir dejando en la plataforma a medida que las vamos usando. Así que no se preocupen porque como yo les he mencionado anteriormente, no solamente las clases van a estar en la móvil, sino que también esas mismas herramientas, las simulaciones, algún video que usemos como ejemplo. Por ejemplo, el mismo lavado de manos. La próxima semana partimos con el lavado de manos y yo en la plataforma ya les voy a dejar ahí un pequeño material, el cual ustedes espero puedan revisar para que sea la base de lo que vamos a tratar la próxima clase. ¿Ya? Para que no vengan perdidos ahí, ¿cierto? Ya hayan hecho una revisión previa y eso nos permita interactuar de forma más fluida. ¿No? Entonces, por favor, yo les voy a pedir que ya hoy día lo voy a dejar esto ya listo. Ya recién durante el receso se me activó a mí la plataforma para poder ingresar y por lo tanto esta semana estoy empezando, bueno, empecé por otras carreras en realidad, pero esta semana con usted hoy día, más tarde, voy a poner ese material para poder abordar este tema, la microbiología del lavado de manos. ¿Ya? Así que ustedes, a partir de mañana, revísenlo, por favor, cualquier día de aquí al próximo miércoles, ese material, para que sea la base de nuestra clase. Y es eso lo que vamos a tratar ese día, no más. Por eso le digo, van a ser actividades precisas y concisas, de tal manera de optimizar también nuestro tiempo. ¿Mm? Vamos a tener tiempos acotados. Sabemos que los tiempos son cortos, se hacen cortos muchas veces, y la idea es que nos alcance bien, ¿cierto? En lo que es la parte presencial y por supuesto esta parte de la revisión se lo voy a dejar como trabajo autónomo. ¿Ya? No les va a tomar mucho tiempo, algunos minutos ¿no? de revisión y por lo tanto básicamente esa es la manera en cómo vamos a trabajar. Un tiempo presencial y un tiempo acotado para trabajo autónomo, que espero no sea muy extenso, por supuesto, en lo medular y en lo general para todos. Bien. Las evaluaciones. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Les he mencionado yo que son em, presentaciones orales, son tipo seminarios. ¿Ya? Estos seminarios, uno va a estar aproximadamente para ustedes el miércoles 11 de noviembre, otro será por allá por el martes o miércoles 9 de diciembre, bueno, si es feriado o cualquier cosa lo corremos, ¿no?
y el miércoles 23 de diciembre, cercano a la Navidad. O sea, deberíamos terminar nuestras actividades cerca de la Navidad, ¿ya? Espero yo no nos extendamos más allá. De todas maneras, tenemos un pequeño colchón ahí para poder pasarnos, porque ya sabemos que en la práctica hemos tenido problemas muchas veces con las clases, ¿cierto? Que viene un apagón general o una caída del sistema, lo cual no me pasó mucho a mí en general, pero pasa, ¿cierto? Sabemos que esas cosas pueden pasar, no tenemos garantizadas todas las clases a lo largo del semestre porque podemos tener algún problema. Por lo tanto, vamos a tener en algún momento a lo mejor que acudir a alguna reprogramación, alguna recalendarización, ¿ya? Bueno, el último tiempo será más que nada para ver evaluaciones atrasadas, por si alguien no se ha evaluado, para entrega de notas finales, etcétera, para terminar el año. Y nos queda un colchón, como les digo, por si tuviésemos algún problema. Bien, para las evaluaciones, yo me gustaría pedir la colaboración de alguno de ustedes, alguno de ustedes, porque la idea es poder hacer grupos. Como un grupo chiquito, ustedes podemos hacer grupos, son 7. Un grupo de 3 puede ser un grupo de 4. ¿Quién podría de ustedes, porque esto no es necesario que lo dejemos establecido hoy día, ¿por qué se los digo? Porque yo podía perfectamente tomar la lista y decir, ya, este, trabajan en un grupo y estos otros trabajan en otro grupo. ¿Ya? Podría hacerlo de una manera, digamos, eh, no considerando, por supuesto, sus afinidades, su cercanía y otras cosas. Por lo tanto, preferiría yo que ustedes se organizaran mejor. ¿Ya? Mm, Yo hago esas ¿Eso? cosas cuando no existe, digamos, no se conocen bien o no son capaces de organizarse, entonces yo tendría que terminar cortando el queque, como se dice vulgarmente. Pero si no, preferiría que ustedes conversaran eso y alguna persona me pudiera hacer el favor de después darme la información quién va a trabajar con quién. Vamos a hacer dos grupos en este taller, digamos. Un grupo de 3 y un grupo de 4, como son 7. Y por lo tanto, después a mi correo que yo les presenté al inicio, enviarme en definitiva quiénes conforman esos dos grupos. ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién podría tener un tiempito? Yo le ¿Me mando, podría profe, contestar ese correo después la mañana? lista. Pasado. ¿Perdón? Yo le puedo mandar mañana la lista o después, no sé cómo. Ya, Constanza, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Mira, la idea sería justamente eso, que le consultes a tus compañeros y el día de mañana tú en un correo, a ese correo me respondes eh, Ya. eh, cuáles son los grupos, quién Pero, trabaja con quién. profe, creo que somos 8. Son 8, yo tenía 7 registrados. Entonces dos grupos de ¿Y 4. ahora cuántos somos conectados? Ahora somos 7 y creo que falta una compañera, Ya. la Bueno, Kelvis. si fuera así, bueno, haz un grupo de 3 y un grupo de 4 y el que llegue después, Ujú. por último, se integra al grupo de 3. Si es que Sí, existe un octavo, porque a veces yo por lo menos tengo entendido que son 7, no 8. ya. Bueno, y yo le mando la lista, no hay Ya. problema. Contado 7, que creo que la Vale Muñoz se salió, así que ahora somos 21. Ah, ya, Ah, ya. se se salió, ¿qué pasó? ¿Se congeló? O sea, ¿se retiró? ¿O No sé solamente si se renunció? habrá retirado, pero ya no está en nuestra carrera registrada. Ah, ya, ok. Ya, Pero sí Mm, somos 7 en este laboratorio. ya, Hoy día faltó la Kelmis. sí, sí, eso estaba viendo que falta la Kel. ya. Bueno, ahora, respecto de la forma, porque hay una forma y un fondo en las cosas, ¿verdad? La forma, Ujú. ¿cierto? Yo cuando falte un poco menos, les voy a pasar, bueno, incluso ustedes también lo pueden hacer, ¿no? En ese sentido no voy a ser tan rígido. Les voy a pasar un archivo, un PowerPoint, donde ustedes, por supuesto, en la primera diapositiva van a colocar el nombre del grupo, el tema, ¿cierto? Em, ¿Cuánto se llama? Bueno, la identificación, por supuesto, la carrera, etcétera. Lo regular que eso es en la primera imagen, la presentación del grupo y del tema. Y posteriormente, ¿cierto? El siguiente será el contexto, digamos, las diapositivas que se necesiten, ojalá no más allá de 3, ¿cierto? Los resultados, ¿cierto? Y finalmente las conclusiones al respecto. O sea, en total no debe ser más allá de unas 7 diapositivas, 7 8, no más que eso.
Las presentaciones van a ser de 10 minutos más un tiempo de preguntas, no más allá de 5 minutos. No solo del profesor, sino que también de cualquier compañero que quiera consultar, de la audiencia en definitiva. Y eso va a ser para los tres. Lo que va a cambiar, por supuesto, va a ser el tema. Ahí vamos a elegir, ¿cierto?, quién hace qué cosa, ¿cierto?, cómo lo hace, qué tema en particular o qué especie le va a tocar, ¿ya? Como para poder ir compartiendo la información, ¿cierto? Sacar, en definitiva, con ello una especie de actividad interactiva entre todos nosotros, entre la información que algunos nos entreguen, ¿cierto? Y lo que podamos el resto escuchar, entender, comprender y, por supuesto, también consultar. Así serán las 3 evaluaciones. Los grupos se mantienen todo el semestre, en lo posible. Cada una de esas evaluaciones vale lo mismo. Ustedes pueden ver ahí grupal 33.4, 33.3, 33.3, o sea, 100%. Es decir, cada uno de los seminarios, que van a ser 3 o presentaciones orales, eh, son un tercio de la nota. ¿Mm? Son equivalentes, las 3. Y como ya les mencioné al principio, el laboratorio vale el 30% de la teoría. No, con Claudia hemos hecho, bueno, a veces en algunas carreras estoy yo solo y ella está sola, y en esta la estamos compartiendo. A veces compartimos, a veces yo hago la teoría y hace los laboratorios, a veces yo hago la teoría y la teoría, y hay carreras en las cuales estamos solos en este rato. Yo hago teoría y laboratorio, y ella también por su lado hace teoría y laboratorio. Y por lo tanto, eh, hemos probado de todo. Desde pruebas de desarrollo, pruebas de alternativas, presentaciones orales, las combinaciones, todo lo que se le ocurra. Y ahora vamos a probar esta, que en parte nos resultó bastante bien el semestre pasado, ¿no? Fue bastante bueno porque nos permitió interactuar bastante. Siéntanse con la tranquilidad, ¿cierto?, de que aquí ustedes son libres de trabajar el seminario como quieran. Es decir, todos tienen que saber el tema. Pueden exponer todos, repartirse la presentación entre todos, o pueden presentar dos y otro responde las preguntas, o yo le pregunto a cualquiera. O sea, esta cuestión es totalmente libre en ese sentido, ¿ya? Si quiere, eh, 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 puede incluso usar alguna herramienta en internet que usted considere conveniente o adecuada, que le pueda servir, acotada, por supuesto, precisa, concisa, algo cortito, para que alcancen el tiempo. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Lo importante es que el tema quede abordado, que la evaluación, en el fondo, se concrete, ¿ya? Bien, ¿qué más respecto a esto? La rúbrica. Déjenme, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar la rúbrica. A ver, acá está. Esta rúbrica que tengo acá, que espero puedan ver bien, la voy a compartir en pantalla. Aquí está. ¿La pueden ver? Sí, profe. Ya. Esta dice rúbrica para la evaluación de seminario. Esta la hemos usado también la hemos ajustado, por supuesto. La hemos usado con algunas presentaciones en biología celular. Yo también a veces con Claudia hemos trabajado en biología celular. A veces, yo el semestre pasado estuve con los químicos, hice los laboratorios de biología celular, y el Palma hizo las teorías. Y usamos esta rúbrica, ¿ya? La cual le eché una manita, ¿cierto? Y se las voy a dejar a su disposición. Hay varias rúbricas, por supuesto, pero esta es la más adecuada para este caso. Hay rúbricas presenciales, hay otras más, hay varios tipos. Esta rúbrica eh, tiene esta extensión, como ustedes pueden ver ahí, y, ¿cierto?, considera distintas áreas: la comunicación, el material de apoyo, la presentación propiamente tal, el conocimiento o dominio del tema, y los tiempos y plazos, ¿ya? Y distintos criterios, por supuesto, al respecto. Desde muy bien, que son 3 puntos, hasta insuficiente, 0, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes entenderán que al final de la fila se colocará el puntaje alcanzado por el grupo, porque esto se valía como grupo. O sea, el grupo se gana la nota, en definitiva. Por eso que todos tienen que ponerle tinque al asunto.
Dice en la comunicación, por ejemplo, tono y volumen de voz, tiene que ser cierto. Por ejemplo, dice, para ganar los 3 puntos, dice, se expresan con un volumen adecuado, ¿cierto? Una buena modulación, se escucha en forma clara y precisa, ¿no? Etcétera. Y respecto al uso del vocabulario, ¿cierto? Un vocabulario correcto, eh, y además que sea adecuado, ¿cierto? No vamos a empezar con que no, que el bichito, que la cosita, y todas esas cosas que no tienen que estar acá, y eso va a influir sobre el puntaje. Si empiezan con esos términos, entonces vamos a ir bajando, ¿se fijan? A eso se refiere. Eh, Material de apoyo, ¿cierto? Que tiene una secuencia lógica, va de menos a más, por decirlo así, es coherente, es ordenado, etcétera, 3 puntos. Si no, a otro extremo, la presentación no es clara, ni es organizado, ni tiene una secuencia lógica, difícil de entender, en fin. O se le olvidó mostrar los resultados, que si no tenía organizado bien el tema, no sé. Son cosas que para usted en general, en la práctica, nunca he visto que les pasen este tipo de cosas. Porque salvo excepciones. En otras carreras es más común que no sean tan buenos para estas cosas, pero en biología no es común que esto pase. Se lo digo porque yo trabajo también, he trabajado con odontología, con químico laboratorista, con alimentos, ¿cierto? Con enfermería en algunos casos. Y por lo tanto, pedagogía en química, y por lo tanto he tenido experiencia de trabajar en otros departamentos con otras carreras, y se ven cosas que no se ven aquí a veces, ¿no? Bueno, material de apoyo. El material de apoyo, ¿cierto? Va a ser importante que en la presentación den cuenta del tema, ¿cierto? Si estamos refiriéndonos a tal especie, entonces lo lógico es que por lo menos a ustedes se les va a entregar un material de apoyo para que puedan levantar esa presentación, y por lo tanto será exigible entonces que ese material de apoyo esté expresado, por ejemplo, o si ustedes también buscan información, porque también puede ser de investigativo, si buscan información, o sea, que esté lo lógico. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la especie Staphylococcus, lo importante va a ser entonces, por ejemplo, que digan qué tipo de bacteria es, ¿m? Empezando por lo lógico, ¿ya? Y eso tendría que estar expresado también en el material. O si están hablando de una gráfica, que sucede tal cosa a lo largo del tiempo y no presenta ninguna gráfica en la presentación, entonces claramente estaría faltando en la presentación. Es decir, no nos podemos estar refiriendo a algo como si el resto lo estuviera viendo. Ah, es que estaba en el material, pero yo no lo coloqué acá. No, pues tiene que estar presente ahí si va a referirse a él. ¿Se fijan? A eso me refiero, con todas las partes adecuadamente representadas, y por lo tanto también será muy bueno el material en la medida en que sea un material de fácil, cierto, abordaje, sea entendible, que tenga los esquemas, gráficas, imágenes necesarias. No se olviden que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y por lo tanto, claramente es un buen apoyo, un gráfico, puede sacar mucha información desde él, ¿ya? Entonces tienen que estar ese tipo de cosas, sobre todo si están incorporados en el tema. Y así, tendrán de muy bien, pasando por bien, etcétera, va a ir bajando. Eh, Domino el tema, por ejemplo. Claramente, si está hablando del tema, tiene que saber de lo que está hablando, ¿cierto? Tiene que dominar el tema, tiene que haber confianza en lo que se está entregando, refiriéndose a conceptos clave, de buena forma, ¿cierto? Explicando, interpretando, etc. Y la respuesta también, cuando se le hacen preguntas, claramente será muy buena su respuesta en la medida en que contesten de forma correcta todas las preguntas, segura, argumentando cada una de esas preguntas con una respuesta, ¿cierto?, óptima y adecuada, ¿no? Y así irán bajando. Por ejemplo, los estudiantes bueno o bien, 2 puntos, ahí baja un punto, cuando los estudiantes contestan de forma correcta, al menos la mitad de las preguntas, argumentando las preguntas planteadas, aunque denotan inseguridad. ¿Se fijan así? Así van los criterios bajando. Uno básicamente lo que considera principalmente esté muy bien, 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 y esta será la interpretación de eso, ¿ya? O malo, los estudiantes contestan de forma incorrecta, insegura y sin argumento a las preguntas planteadas, o no contestan, ¿sí? Me ha pasado que a veces no contestan una pregunta. Bien. Los tiempos, si la exposición se le dan 10 minutos y usa 3 minutos para exponer, claramente estaría faltando el tiempo. O sea, nos podemos pasar un poquito, pues, la idea es no pasarse por el tema tiempo, pero nos podemos pasar un poco o podemos quedar un poquito más abajo,
pero no 2 minutos, 5 minutos cuando se le están dando 10, digamos. Tiene tiempo para referirse mejor, no hable tan rápido entonces, a lo mejor, para que pueda entregar la información de forma adecuada, que todos puedan escuchar bien, entender, ¿cierto? Use el tiempo para explicar de la mejor manera posible lo que quiera explicar, lo que quiera ejemplificar. ¿Mm? A eso se refiere con los tiempos de exposición, si lo respetan, no lo respetan, ¿cierto? El tiempo asignado. Si lo respetan, muy bien. Y así, ¿cierto? Los estudiantes se exceden levemente. Bueno, yo en realidad no voy a considerar tanto esto. O sea, o cumple o no cumple en realidad. Para mí, no creo que no hay puntos intermedios con eso. Si cumple, bien. Si no cumple, no. Cumple, ¿eh? Es raro que alguien quede como entre ambos. ¿Ya? Y posteriormente, por supuesto, como bien dice acá, también tendrán que entregar esa presentación para que yo le pueda echar una segunda vuelta y pueda evaluar eso. Sí, volver a mirarlo como para chequear que esté completamente bien el punto, la apreciación, digamos, y poner el puntaje adecuado. En total, ¿cierto? Debería tener no más allá de unos 30 puntos, como es al 60% de exigencia, como los 18, sí, 18 puntos debería estar el 4. Yo espero que nadie se saque un 4 si lo hacen bien, ¿m? O un rojo. En la medida en que hagan concienzudamente este asunto, lo tomen como responsabilidad, nadie debería irle mal, ¿ya? Porque aquí lo que importa finalmente es que podamos analizar los temas, podamos trabajar eso, discutirlo, y eso es lo central, eso es lo que más me interesa. Bien. Esta rúbrica también se las voy a dejar en la plataforma, en la Moodle. Por eso es que la Moodle, como yo les digo, va a ser el lugar donde van a estar las clases, las herramientas virtuales, la los instrumentos de evaluación, todo va a estar ahí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Muy bien. Creo que no tengo más que decir al respecto. La próxima clase empezamos las clases, por supuesto. Como les indiqué, revisen la plataforma, la Moodle, para que puedan ver ese material para la microbiología del lavado de manos, que vamos a hacer lo que nos va a guiar durante la siguiente sesión. ¿Mm? Bueno, no sé si podrían algunos encender las cámaras como para verlos una vez, aunque sea, digamos, el semestre. No, ustedes son libres de usar la cámara como quieran, simplemente si el que pudiera aprender la Constanza, por ejemplo, ahí la puedo ver, pero y veo una foto de una compañera acá, la Katherine. Pero del resto no sé si tienen algo, si pudiesen tener alguna profe, imagen, alguna cosa como para verlo mejor. ¿Ah? su correo era ACA, ¿cierto? Sí, A, C, E, Arroba A, Luz Serena.